Buenos días, mi nombre es Jennifer Alejandra Parra Díaz, mi código es 1094273400 y soy estudiante de noveno semestre del programa de licenciatura en lenguas extranjeras. A continuación voy a hablar sobre la construcción histórica de la ciudadanía, donde es importante distinguir las épocas en las que ha transcurrido la evolución del concepto en sí, desde la prehistoria, la Edad Antigua en Grecia y Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y la época contemporánea. Para empezar, me voy a enfocar en la prehistoria desde los años 8000 a.C. al 3000 a.C., donde abarca la aparición del hombre y los primeros escritos donde las organizaciones primitivas estaban constituidas a partir de estructuras, la mayoría patriarcales y otras matriarcales, consolidados después como clanes y tribus en donde imperaba la ley del más fuerte a punta de barbarie por el dominio territorial. Ya después en la Edad Antigua en Grecia, desde el siglo V hasta el siglo XXVII después de Cristo, aquí se dio la cuna de la democracia. Allí aparece por primera vez la idea del ciudadano activo basada en tres principios: igualdad ante la ley, donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ante el ágora, en ese tiempo todos los ciudadanos pueden ejercer sus derechos ante la plaza pública, la libertad de expresión y del hecho en la toma de decisiones políticas. Este era el fundamento de la democracia ateniense, una democracia participativa y directa. En Roma, desde el siglo XXVII a.C. al 476 después de Cristo, en la época del Imperio Romano, la condición de ciudadano llegó a extenderse a todos los habitantes de los territorios conquistados. Al poseer el estatus de ciudadanía implicaba ante la ley implicaba disponer de habeas corpus, no recibir malos tratos, pagar impuestos, cumplir el servicio militar y otras satisfacciones para con el Estado. Ya entonces, si hablamos de la Edad Media, el Renacimiento, me voy a enfocar en la Edad Media, que fue desde el año 476 a 1492, es decir, del siglo V al siglo XV, donde el concepto estalista se diluye para dar paso a una visión individualista en la Edad Media, y en el Renacimiento no se producen cambios con el concepto político de ciudadanía. En el Renacimiento, que se dio desde el siglo XV al siglo XVI, la época entre la Edad Media y el modernismo, se determinaron nuevas concepciones del hombre y del mundo. Entonces, aquí se afianza el poder de la monarquía y el apoyo de la clase aristocrática. Se da el auge de las monarquías absolutas bajo este gobierno, la mayoría de la población carece de estatus de ciudadano y a efectos legales se le reconoce como súbditos. Entonces, si hablamos de la modernidad, se habla de John Locke, desde 1632 a 1704, quien asienta las bases filosóficas para la llegada a la ciudadanía moderna, que inspira a los movimientos burgueses, que durante el siglo XVII cambiarían el curso de la prehistoria en Occidente, dando lugar a la Revolución Americana en 1772, que da lugar a los Estados Unidos de América. Del mismo modo, la Revolución Francesa en 1789, que derribó la institución de la monarquía y aquí se dio ascenso a la burguesía, el poder político, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque las declaraciones de los derechos del hombre parecen extender la condición de estatus de ciudadanía a todos los miembros de la sociedad, en realidad no fue así. Los derechos que se proclaman en la Revolución Americana y Francesa solamente eran efectivos para los varones libres, blancos y con cierta independencia económica. Por eso, la esclavitud siguió existiendo hasta a inicios del siglo XIX. En la actualidad, a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, el avance en los derechos y libertades de los ciudadanos han sido imparables en Occidente. Se puede decir que los derechos civiles se basan en la igualdad de todos ante la ley, las libertades del individuo. Los derechos políticos que establecen la forma de participación política al elegir y ser elegido. Y finalmente los derechos sociales, los cuales tienen por el simple hecho de pertenecer a una comunidad, estos derechos deben ir acompañados de deberes. Entonces, si hablamos del futuro de la ciudadanía, podemos decir que la ciudadanía actual es el resultado de una larga evolución histórica. Entonces sería lógico pensar que ciudadanos y ciudadanas podrían gozar de derechos que hoy nos parezcan inalcanzables. Muchas gracias.